Descansando en Dios. Mateo capítulo 15, versículo 3. Respondiendo él, Jesús les dijo: porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. La fama de Jesús por toda la nación de Israel estaba generando que sus enseñanzas de la sana doctrina abrieran un distanciamiento cada vez mayor con las tradiciones de los escribas y fariseos, por lo cual los escribas, fariseos y herodianos ya hacía tiempo que se habían puesto de acuerdo para quitarle la vida a Jesús. Estos religiosos seguían y estaban continuamente pendientes de Jesús, buscando la manera de conseguir algo en sus palabras o en sus obras que le permitiera acusarle y condenarle a muerte. En este relato de Mateo capítulo 15, versículos 1 al 9, un grupo de escribas y fariseos de Jerusalén acusan a los discípulos de Jesús de no cumplir con las tradiciones de los ancianos, a lo cual Jesús responde con humildad y firmeza. Entonces los legalistas acusadores quedan acusados porque ellos mismos estaban quebrantando continuamente las normas de Dios establecidas en la ley. Preguntamos, ¿cuál es la mayor amenaza para el Evangelio y la Iglesia? Algunos pensarán que es el pecado, la apostasía, las sectas, etc. La mayor amenaza para el Evangelio en nuestra vida, la Iglesia, es el legalismo. Es tan engañoso que se confunde con la verdadera santidad. El legalismo no murió con los escribas y fariseos. Sigue vigente en la Iglesia. Pedro fue confrontado por Pablo porque sus acciones hipócritas lo condenaban al seguir las tradiciones legalistas de los fariseos en Gálatas capítulo 2, versículos 11 al 21. Pedro, unos 20 años después de Pentecostés, aún prefería seguir a los legalistas y sus tradiciones que la gracia de Cristo. Pablo finaliza la confrontación a Pedro diciéndole: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Gálatas capítulo 2, versículo 21. La confrontación. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Marcos capítulo 7, versículos 1 al 23, es uno de los capítulos más teológico, crucial y neurálgico, porque detalla más el pasaje de Mateo capítulo 15, versículos 1 al 20, al exponer los mensajes de Pedro, a quien le costó dejar el legalismo de los escribas y fariseos. Marcos detalla que la razón de la condenación de los fariseos a los discípulos de Jesús era porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Marcos capítulo 7, versículos 3 y 4. Es bueno lavarse las manos antes de comer. Ejemplo, para comer alimentos como el pan. Pero la preocupación de los fariseos no era higiénica, sino religiosa, aferrándose a la tradición de los ancianos. ¿Qué es la tradición de los ancianos? Eran unas 400 normas de rituales y ceremonias que habían agregado a la ley de Moisés y creían que si los obedecían agradaban a Dios. Los escribas y fariseos cambiaron la palabra de Dios por rituales y ceremonias. El pecado no se quita echándose un buen baño. Jeremías enseña que aunque te laves con lejía, con cloro, y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Jeremías 2:22. Cristo enseña en su evangelio que agradamos a Dios por la fe que produce obediencia y manifestación del fruto del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. La fe produce obediencia que genera santidad y obras de fe. Hebreos capítulo 11, versículos 3 al 8. Santiago 2, versículo 17. La obediencia que agrada a Dios es fruto de la fe en Dios. Es creer y obedecer la palabra de Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay, y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos capítulo 11, versículo 6. La condenación. Mateo capítulo 15, versículos 3 al 9. Respondiendo él, Jesús les dijo: porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irreversiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre,
es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Los legalistas, acusadores, escribas y fariseos fueron condenados por el juez soberano, Jesucristo, porque habían inventado un truco, un artificio, una norma llamada Corbán, que invalidaba el quinto mandamiento de honrar a los padres, Mateo capítulo 7, versículos 11 al 13. Los beneficiados del Corbán eran los escribas y fariseos que recibían más diezmos, ofrendas y heredaban los bienes de sus seguidores. El legalismo nos aleja de Cristo, nos hace inseguros, arrogantes, orgullosos, hipercríticos, tratando de agradar a Dios con obras y no por fe. La decadencia del legalismo es que enseñan mandamientos de hombres, Marcos 7, versículo 7, anulan el mandamiento de Dios, Marcos 7, versículo 8, invalidan, violan el mandamiento de Dios, Marcos 7, versículo 9, invalidan la palabra de Dios, Marcos 7, versículo 13. Pablo exhorta, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Descansemos en Dios y está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Dios te bendiga y te guarde.